se siguen conociendo medidas por parte del gobierno nacional que intenta, mediante diferentes herramientas, ver cómo puede impactar en el mercado cambiario. Hoy, una nueva brecha que se da entre el dólar blue y el oficial del 137%, creo. Facundo, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿cuáles son las próximas medidas en las que piensa implementar el gobierno nacional y ver si pueden llegar a tener impacto o no en este objetivo que quieren lograr? El gobierno busca, de alguna manera, ordenar esta brecha, achicarla, a través de distintas iniciativas. Anoche les contaba que demuestra, digamos, tiene iniciativa, hace lanzamientos y anuncios. Hay que ver luego qué pasa en la práctica, en la realidad. Esta vez el anuncio tiene que ver con algo que conocemos en la Argentina, que tiene que ver con un blanqueo de capitales, pero enfocado especialmente al sector de la construcción. Y esto tiene que ver con varias cosas, no solamente con el tema del dólar, sino también con incentivar algo central, que es reactivar la economía a través de un sector que dinamiza mucho la mano de obra. El plan del gobierno busca en los próximos 3 meses recaudar algo así como 5.000 millones de dólares, o mejor dicho, que se inyecten en el área de la construcción 5.000 millones de dólares producto del blanqueo de los argentinos que tienen dinero en los colchones o en el exterior para todo lo que tiene que ver con obras de construcción nuevas o que estén en construcción pero con un avance inferior al 50%. Bueno, Facu, vamos a ver si tienen efecto o no, que es principalmente lo que quiere lograr el gobierno. Así y hay es. que ver si logra también recaudar eso. Ya con las medidas del campo pensaban tener una recaudación que no tuvieron. Que no fue. En este caso, para que tengan una idea, el gobierno espera recaudar un 5% del monto para aquellos que blanqueen en diciembre o hasta el 31 de diciembre. Durante enero del 2021, esa tasa, este impuesto especial, se eleva al 15% y en el mes de febrero se va a ubicar en el 25%. Esta cifra de 5.000 millones de dólares, que es menos del 5% de lo que los argentinos blanquearon en 2016. Es un monto importante para el sector de la construcción, pero realmente mucho más chico, mucho menos significativo con respecto al último blanqueo que se realizó en la República Argentina. Le dejaría al gobierno, con sus más y sus menos, unos 500 millones de dólares de recaudación si hacemos un promedio de 10%. Gracias, Facu. Hasta mañana. Mañana. Sí, quiero conocer un poco el aspecto político de todo esto. Sí, bueno, el aspecto político es que ya sabemos, y lo venimos diciendo, se ha empoderado al ministro de Economía, Martín Guzmán. En su entorno dicen que las medidas que viene instrumentando buscan más ganar tiempo para que funcionen estas medidas de fondo que van a llevar tiempo. Si lo va a lograr o no, no lo sabemos. En el mercado lo que dicen es que para generar confianza al menos debería generarse cierto rumbo durante varios meses, evitar errores no forzados y contradicciones. El foco del gobierno nacional entonces es la economía, sin dudas, principalmente también después de varios meses en pandemia donde se tienen congeladas las tarifas y ya se anticipó que a partir de diciembre va a tener que empezar a resurgir y actualizarse cada uno de los servicios en sus montos. Eso conlleva necesariamente a un aumento de la inflación y a un impacto en los bolsillos de los ciudadanos, en una sociedad que hasta ahora viene aguantando a nivel de protesta social. Emilio Apud es ingeniero y consultor en energía. Emilio, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo están? Nos gustaría conocer un poco acerca de esta situación que se va a dar en los próximos meses de destrabar el congelamiento de las tarifas. Por un lado, cómo puede impactar en la sociedad y por el otro, si tiene alguna otra herramienta el gobierno. Bueno, siempre el argumento fue en cómo impacta en la inflación, pero nunca en la calidad del servicio, ¿no? Y cuando nos damos cuenta cómo impacta en la calidad del servicio ya es tarde. Ya están los cortes, ya falta el gas en la industria, ya vienen los barcos regasificadores. Entonces a mí me parece que no es un negocio y la sociedad ya tendría que darse cuenta que la energía necesita inversiones para poder funcionar. Y la única fuente de ingreso que tiene son las tarifas, en el caso del gas y la electricidad.
Y acá está congeladas las tarifas desde marzo del año pasado, marzo del 2019. Es decir, hay un desfasaje solamente por inflación del orden del 60%. Entonces, el gobierno que dice, bueno, voy a dejar el congelamiento, ¿no? Voy a descongelar a partir del 1 de enero. Pero ese descongelamiento va a ser acompañar con la inflación, no recuperar ese atraso que hay de casi el 60%, que ha hecho que los subsidios subieran de un 20% a un 55%. Y ese subsidio sale de la emisión. Y la emisión genera más inflación que lo que puede llegar a generar el aumento de la tarifa. Así que me parece que se está enfocando el problema en forma al revés. Si queremos ver lo que va a pasar, simplemente recordemos el final de las 3 eras K, ¿no? Igualmente los funcionarios vienen anticipando que van a haber cortes. Vamos con las preguntas antes que se me vaya el programa. Sí, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Nicolás Luca lo saluda. ¿Qué tal? Además del desfasaje de inflación, hay un montón de componentes que tienen que ver con costos dolarizados y es un problema últimamente bastante serio. ¿Cuánto debería ser la tarifa hoy actualizado más allá de la inflación? ¿Electricidad o gas? Obviamente hablo de electricidad porque gas ya es un commodity internacional que más o menos manejamos. Electricidad se le está pagando, ustedes saben que está las generadoras, Camesa, que es una intermediaria, le compra a las generadoras y le vende a las distribuidoras. Las generadoras están recibiendo el total, pero Camesa recibe la mitad de lo que tienen que pagarle a las generadores. O sea, ahí ya hay un desfasaje del 50% que son los subsidios. Después, en la parte aguas abajo, que es transporte y distribución, hay otro retraso del orden del 30% que se traduce en un 15% más o menos en la tarifa final, porque la parte del valor agregado de distribución es un 30% del total. Entonces, yo creo que la tarifa tendría que estar aumentando alrededor del 60-70% y después mantener el valor con la inflación. Ahora, si me preguntan qué va a pasar el año que viene, yo creo que ni siquiera van a cubrir el ritmo inflacionario, porque recuerden que es un año electoral y el humor de la gente cuando le tocan el bolsillo es malo y pueden votar al revés, ¿no? Entonces es muy probable que durante ese año se hagan retoques hacia abajo con respecto a la inflación. Entonces se va a aumentar otra vez el subsidio. Y miren, cuando terminó el gobierno de Macri, el subsidio era de 20%. O sea, pagábamos 80% con la tarifa y 20% del gobierno. Después del esfuerzo inmenso que fue y el costo político que le significó al gobierno anterior, ¿no?, haber sincerado las tarifas. Pero ahora estamos volviendo aceleradamente para atrás y entonces, bueno, recuerden qué pasaba en el año 2013, 2014, 2015 con la luz y bueno, a eso es lo que nos espera a partir del año 21-22 y en adelante. Este verano a lo mejor se puede zafar un poco porque a lo mejor desde el punto de vista de generación la industria está caída y si bien la demanda residencial puede subir un poco, pero eso no va a llegar a afectar mucho. Pero sí en un año. Y lo que es triste, que recién lo mencionabas, es el tema de las divisas, ¿no? Este plan gas que se está diciendo para evitar que vengan los barcos importar el año que viene. Ustedes saben que un barco con gas natural licuado importado no descarga si no está hecha la transferencia o no están los dólares puestos en el barco. Sí, entonces, sí. ¿Qué tal, Apo? Giselle Rumo, los saluda, se nos va el tiempo. Por eso le quiero preguntar, ahora, las tarifas durante el gobierno de Macri, antes de que fueran congeladas, aumentaron de manera sideral, digo, ¿no? A la gente le costó y usted dijo, se pagó un costo político. Pero, sin embargo, no se vieron inversiones. Digo, ¿qué hicieron las empresas con ese dinero? Mire, había 33 horas de corte por usuario por año en el año 2015 y cuando se fue el gobierno de Macri habían 16 horas.
y se esperaba en el año 22 llegar al estándar, que son 8 horas, que eran las que teníamos antes que viniera el gobierno kirchnerista. O sea que invirtieron. Eso no, ¿cómo? Invirtieron entonces. Pero por supuesto, eso no sale por arte de magia. Se invirtieron miles de millones de dólares, no solo en el sector eléctrico, sino también en el sector petrolero. ¿Pero eso por qué? Porque se cumplió la ley. Los precios de los del petróleo y del gas, aguas arriba, no son regulados. Y lo que sí está regulado es abajo, pero se hace la revisión tarifaria integral donde se establece cuál es la tarifa que va a haber y cuál es el nivel de inversión que pueden hacer las empresas con esa tarifa. Todo lo demás es cuento, todo lo demás es decir, voy a fabricar papel pintado y le voy a decir a la gente que voy a invertir, pero no se puede invertir nada porque la mayoría de las inversiones son en dólar, en moneda fuerte. Emilio, gracias por atendernos. No, de nada. Que tengas buenas noches. Bueno, se nos fue el programa, la verdad que entre una cosa y la otra muchísimo tenemos de análisis, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Nos hemos centrado a lo largo de todo este año muchísimo en todo lo que fue la pandemia, pero también en los sucesos de la pandemia alrededor del mundo. Hoy, en algún punto, la frase de Francisco mueve un poco el tablero para que se empiece a hablar de otras cosas, no solamente del coronavirus alrededor del planeta. Y nuestro país, que no sale del círculo, como les venía diciendo yo, del dólar, de las tarifas congeladas, de las tarifas que se tienen que descongelar y que realmente van a afectar y mucho a la inflación de cada uno de nosotros, ¿no? De los ciudadanos de este país. Nos reencontramos en el día de mañana, 20:30 con las noticias y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.